Sharon Marie Tate Polansky fue una actriz y modelo estadounidense. Durante la década de los 60, interpretó pequeños papeles en televisión antes de aparecer en películas y era regularmente presentada en revistas de moda como modelo y chica de portada. Después de recibir críticas positivas por sus actuaciones cómicas y dramáticas, Tate fue aclamada como una de las recién llegadas más prometedoras de Hollywood. Debutó en el cine en 1961 como extra en la película Barabbas con Anthony Quinn. Más tarde realizaría la película de terror, Eye of the Devil. Su actuación más recordada fue como Jennifer North en la película clásica de culto de 1967, Valley of the Dolls, papel por el cual fue nominada a un Globo de Oro. Ese año, también apareció en la cinta The Fearless Vampire Killers, dirigida por su futuro esposo, Roman Polanski. El último filme completado de Tate sería, 12+1, lanzada póstumamente en 1969. El 9 de agosto de 1969, Tate y otras 4 personas fueron asesinadas por miembros de la familia Manson, un culto, en la casa en la que vivía con Polanski. Tenía 8 meses y medio de embarazo. Una década después de la masacre, la madre de Tate, Doris, organizó una campaña pública contra el sistema de correccionales como respuesta a la creciente condición de culto que recibían los asesinos y ante la posibilidad de que salieran en libertad condicional. La protesta llevó a California, en 1982, a hacer arreglos en sus leyes criminales que incluían permitir a las víctimas de crímenes y a sus familiares a declarar en las sentencias y en la vista de libertad condicional. Doris Tate fue la primera persona en hacer una declaración de este tipo bajo la nueva ley, cuando habló en una vista para decretar la libertad condicional de uno de los asesinos de su hija, Charles Manson. Después de esto dijo que creía que los cambios en la legislación habían dado a su hija la dignidad que antes se le había arrebatado, y que había permitido, ayudar a transformar el legado de Sharon de víctima de asesinato a símbolo de los derechos de las víctimas. Biografía y carrera. Infancia e inicios artísticos. Sharon Marie Tate nació en Dallas, Texas. Fue la primera de las 3 hijas de Paul James Tate, un coronel del ejército de los Estados Unidos, y su esposa Doris Gwendolyn. A los 6 meses de edad, Sharon Tate ganó el concurso Miss Tiny Tate of Dallas Pageant, pero los Tate no parecían tener ambiciones artísticas para su hija. Paul Tate fue ascendido y trasladado en varias ocasiones. A los 16 años, Sharon había vivido en 6 ciudades estadounidenses diferentes y le resultaba difícil mantener las amistades. Su familia la describía como tímida y carente de confianza en sí misma. Ya como adulta, Sharon comentó que la gente a menudo confundía su timidez con una actitud distante hasta que la conocían mejor. A medida que fue creciendo, la gente comenzó a reparar en su belleza y Sharon empezó a participar en concursos de belleza y ganó el título de Miss Richland en 1959. Durante el concurso habló de su ambición de estudiar psiquiatría, y también manifestó su intención de competir en el concurso de Miss Washington en 1960. Antes de que pudiera tomar cualquier decisión, Paul Tate fue transferido a Italia y tuvo que llevar a su familia con él. A su llegada a Verona, Sharon se enteró de que se había convertido en una celebridad local, debido a la publicación de una fotografía suya en traje de baño que apareció en la portada del periódico militar Stars and Stripes. Descubrió que tenía una estrecha conexión con otros estudiantes de la escuela estadounidense a la que asistía en las inmediaciones de Vicenza, ya que reconocía que sus antecedentes y los sentimientos de separación que tenían eran similares a los suyos, y por primera vez en su vida comenzó a formar amistades duraderas. Tate y sus amigos se interesaron en el rodaje de Adventures of a Young Man, que se estaban realizando cerca de ahí con Paul Newman, Susan Strasberg y Richard Weimar, y obtuvieron participaciones como extras. Weimar notó a Tate entre la multitud y se presentó, y estuvieron saliendo durante la producción de la película. Weimar animó a Tate para seguir una carrera en el cine. En 1961, Tate fue contratada por el cantante Pat Boone y apareció en un especial de televisión que el cantante realizó en Venecia. Más tarde ese año, cuando cerca de Verona se filmaba la película Barrabás,
una vez más, Tate fue contratada como extra. El actor Jack Palance quedó impresionado por su aspecto y su actitud, aunque su papel era demasiado pequeño como para juzgar su talento. Palance le organizó una prueba de cámara en Roma, pero esto no le generó futuros trabajos. Tate volvió a los Estados Unidos, porque decía que quería continuar sus estudios, pero trató de encontrar trabajo en el cine. Después de unos meses, Doris Tate, que temía por la seguridad de su hija, sufrió una crisis nerviosa. A causa de las muchas presiones familiares, Tate decidió volver a Italia. La familia Tate volvió a los Estados Unidos en 1962, y Sharon Tate se trasladó a Los Ángeles, donde se puso en contacto con el agente de Richard Weimar, Harold Jeffsky. Después de su primera reunión, Jeffsky aceptó representarla, afirmó que era seguro que podría encontrarle trabajo en anuncios de televisión y revistas. En 1963 le presentó a Martin Ransohoff, director de Filmbase, Inc., quien le firmó a un contrato de 7 años. Fue considerada para un papel estelar en Petticoat Junction, pero Ransohoff se dio cuenta de que era demasiado inexperta para manejar un papel importante. Le dio pequeños papeles en Mr. Eddie de Beverly Hillbillies para ayudarla a ganar experiencia. Ransohoff le había firmado a Tate un contrato de 7 años en exclusiva, pero la mantuvo en secreto hasta que sintió que estaba lista para representar papeles en películas importantes. Según un artículo de la revista Playboy de 1967, Tate dijo: "El señor Ransohoff no quería que el público me viera hasta que estuviera lista". Durante este tiempo Tate conoció al actor francés Philippe Forquet y comenzaron una relación, llegaron incluso a comprometerse, pero la relación era inestable y peleaban con frecuencia. Después de un violento enfrentamiento con Forquet, Tate requirió tratamiento hospitalario por sus heridas y posteriormente terminó la relación. En 1964, conoció a Jay Sebring, un antiguo marinero que se había establecido como estilista líder en Hollywood. Tate dijo más tarde que la naturaleza de Sebring era especialmente amable, pero cuando le propuso matrimonio no aceptó. Tate dijo que cuando se casara pensaba retirarse de la actuación y en ese momento tenía la intención de centrarse en su carrera. Carrera en el cine. En 1964, Sam Peckinpah le realizó a Tate una prueba de cámara para la película The Cincinnati Kid, con Steve McQueen. Ransohoff y Peckinpah estuvieron de acuerdo en que la timidez y la falta de experiencia de Tate le causaría dificultades para sacar adelante un papel tan largo y fue rechazada en favor de Tuesday Weld. Siguió ganando experiencia con apariciones de menor importancia en televisión y después hizo una prueba sin éxito para el papel de Lizal en la versión cinematográfica de The Sound of Music. Ransohoff le dio papeles de relleno en 2 películas en la que fue productor, The American Assassin of Emily y The Sandpiper. A finales de 1965, Ransohoff finalmente le dio a Tate su primer papel importante en la película, Eye of the Devil, coprotagonizada por David Niven, Deborah Kerr, Donald Pleasence y David Hemmings. Tate y Sebring viajaron a Londres para preparar el rodaje, donde conoció al sumo sacerdote y a la suma sacerdotisa de la denominación alexandriana de la Wicca, Alex y Maxine Sanders, que fueron sus iniciadores en la Wicca. Mientras tanto, como parte de su promoción, Ransohoff organizó la producción de un documental llamado All Eyes on Sharon Tate, que se lanzaría al mismo tiempo que Eye of the Devil. El corto incluía una entrevista con el director de la película, J. Lee Thompson, que expresaba sus dudas iniciales sobre el potencial de Tate con el comentario: "Habíamos quedado de acuerdo, en que si después de las 2 primeras semanas Sharon no hacía las cosas adecuadamente, podíamos ponerla el refrigerador", pero agregó que pronto se dio cuenta de que Tate era tremendamente estimulante. Tate interpretó a Odile, una bruja que ejerce un misterioso poder sobre un terrateniente, interpretado por Niven, y su esposa, interpretada por Kerr. A pesar de que no tenía tanto diálogo como los otros actores, el desempeño de Tate era considerado crucial para la película y estaba más obligada que los otros miembros del reparto en tratar de establecer un tono etéreo. Niven la describió como un gran descubrimiento,
Iker dijo que con una razonable cantidad de suerte, Tate sería un gran éxito. En entrevistas, Tate comentó acerca de su buena fortuna en trabajar con estos actores tan profesionales en su primera película y dijo que había aprendido mucho acerca de la actuación simplemente observando trabajar a Kerr. Gran parte de la filmación tuvo lugar en Francia y Sebring tuvo que regresar a Los Ángeles para cumplir con sus obligaciones comerciales. Después de terminar la filmación, Tate permaneció en Londres, donde se sumergió en el mundo de la moda y las discotecas. En esta época conoció a Roman Polanski. Tate y Polanski admitirían más tarde que ninguno de los dos se sintió impresionado por el otro cuando se conocieron. Polanski estaba planeando The Fearless Vampire Killers, que sería coproducida por Ransohoff, y había decidido que quería a la pelirroja actriz Gilles Setillon para el papel femenino principal. Ransohoff insistió en que le realizara una prueba a Tate. Después del casting, Polanski estuvo de acuerdo en que podía ser adecuada para el papel, siempre y cuando usara una peluca roja durante el rodaje. La compañía viajó a Italia para la filmación. Mientras estaban allí, la capacidad de Tate para hablar italiano con fluidez resultó de utilidad para la comunicación con los miembros del equipo local. Polanski era un perfeccionista y tenía poca paciencia con la inexperta Tate. En una entrevista comentó que una de las escenas requirió 70 tomas antes de dejarlo satisfecho. Además de dirigir, Polanski también representó uno de los personajes principales, un hombre joven e inocente que se siente intrigado por el carácter de Tate y comienza un romance con ella. Conforme avanzaba el rodaje, Polanski comenzó a elogiar sus actuaciones, lo que motivó que la confianza de Tate se incrementara. Iniciaron una relación y después de terminar el rodaje Tate se mudó al apartamento de Polanski en Londres. J. Sebring viajó a Londres e insistió en encontrarse con Polanski. Aunque más tarde sus amigos dijeron que estaba devastado, se hizo amigo de Polanski y se convirtió en el confidente de Tate. Polanski comentaría más adelante que Sebring era una persona solitaria y retraída, que los veía a Tate y a él como su familia. Tate volvió a los Estados Unidos para filmar Don't Make Waves con Tony Curtis, y Polanski se quedó en Londres. Tate hizo el papel de Malibu, el que supuestamente se inspiró en la popular muñeca Barbie Malibu. La película estaba destinada a capitalizar la popularidad de las películas de playa y la música de artistas como The Beach Boys y Hannah Andrew. El personaje de Tate fue promocionado por la Metro-Goldwyn-Mayer como Malibu, la reina del surf. Usó poco más que un bikini durante la mayor parte de la película. Decepcionada con la película, comenzó a referirse a sí misma, sarcásticamente, como la pequeña Yo Sexy. Antes del lanzamiento de la película, se realizó una importante campaña de publicidad que consistió en exhibir fotografías y figuras de cartón de tamaño natural de Sharon Tate en los vestíbulos de los cines en todo Estados Unidos. De forma concurrente se lanzó una campaña de publicidad de Coppertone en la que se usaba la imagen de Tate. La película se estrenó con malas críticas y mediocres ventas de entradas. Tate le confió a un periodista, es una película terrible, antes de añadir, a veces digo cosas que no debería. Supongo que soy demasiado franca. Polanski regresó a los Estados Unidos y fue contratado por Robert Evans de la Paramount Pictures, para dirigir y escribir El Guion de Rosemary's Baby, basada en la novela homónima de Ira Levin. Polanski admitió más tarde que había querido que Tate protagonizara la película y que tenía la esperanza de que alguien más lo sugiriera, ya que sentía que era inapropiado hacer el mismo. Los productores no sugirieron Tate y eligieron a Mia Farrow. Según se informó, Tate proporcionó ideas para algunas de las escenas clave, como la escena en la que la protagonista, Rosemary, es fecundada. También apareció, sin crédito, en calidad de invitado en la escena de una fiesta. Visitaba frecuentemente la filmación, en una ocasión fue fotografiada por la revista Esquire. Las fotografías resultantes generaron una considerable publicidad para Tate y la película. Un artículo sobre Tate publicado en marzo de 1967 en la revista Playboy comentó, este es el año en que Sharon Tate sucede.
E incluyó 6 fotografías de desnudos o desnudos parciales tomadas por Roman Polanski durante el rodaje de The Fearless Vampire Killers. Tate se mostró optimista. Eye of the Devil y The Fearless Vampire Killers estaban por ser lanzadas, y había firmado un contrato para interpretar un importante papel en la versión cinematográfica de Valley of the Dolls. Basada en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, la versión fílmica fue muy publicitada y esperada. Aunque Tate reconoció que un papel tan destacado la haría avanzar en su carrera, le confió a Polanski que ni el libro ni el guión le gustaban mucho. En el reparto se incluyó a Patty Duke, Barbara Parkins y Judy Garland. Unas semanas más tarde Garland fue despedida y sustituida por Susan Hayward. Tate trabó amistad con el artista marcial Bruce Lee en 1968 durante las asesorías para el rodaje del film The Wrecking Crew en que también participaba Nancy Kwan. Fue su último largometraje proyectado en cines antes de su muerte, ya que su última película, The Tinchers, fue estrenada a título póstumo. Asesinato. El 8 de agosto de 1969, Sharon Tate estaba a 2 semanas de dar a luz. Ese día tuvo a 2 invitadas en casa para almorzar, las actrices Joanna Pettat y Barbara Lewis, a quienes comentó su decepción por el retraso en los planes de regreso de Polanski de Londres. Esa tarde, Polanski la llamó por teléfono. Su hermana pequeña Debra también la llamó para preguntar si se podía quedar, junto a su hermana Patty, a pasar la noche en su casa, pero Sharon le dijo que no. Esa noche fue a cenar a su restaurante favorito El Coyote junto a Jay Sebring, Wojtek Frykowski y Abigail Fowler, y regresó a su casa a las 10:30. Esa misma noche, fueron asesinados por los miembros de la familia de Charles Manson y sus cuerpos fueron encontrados la mañana siguiente por el ama de llaves de Tate, Winifred Chapman. La policía llegó a la escena del crimen donde encontraron, en primer lugar el cuerpo sin vida de un joven, identificado posteriormente como Steven Parent, muerto a tiros en su coche, ubicado en la entrada de la casa. Dentro de la casa, encontraron los cuerpos de Tate y Sebring en el salón de estar, con una cuerda larga atada a sus cuellos para conectarlos entre sí. En el jardín de la entrada, encontraron los cuerpos de Frykowski y Fowler. Todas las víctimas, a excepción de Parent, habían recibido numerosas puñaladas. En el informe forense se constata que Tate recibió 16 puñaladas, de las cuales 5 habrían sido mortales por sí solas. La policía se llevó al único superviviente, el conserje William Garatsan, para ser interrogado. Garatsan vivía en la casa de invitados, que se encontraba cerca de la casa principal, aunque no directamente visible. Como primer sospechoso, procedieron a interrogarlo y a hacerle una prueba de polígrafo. Dijo que Parent le visitó a las 11:30, tomaron unas cervezas y que se marchó a los pocos minutos. Garatsan aseguró no tener nada que ver con los asesinatos y que no sabía nada que les pudiese ayudar en la investigación, tras lo cual fue liberado. Informaron a Polanski de lo ocurrido y este regresó de inmediato a Los Ángeles donde los policías, incapaces de encontrar motivos para los asesinatos, comenzaron a inquirir sobre Tate y sus amistades. El miércoles, 13 de agosto enterraron a Tate en el cementerio Holy Cross de Culver City, California con su hijo, Paul Richard Polanski, en brazos. El funeral de Sebring también se celebró ese mismo día, los funerales se programaron con varias horas de diferencia, para permitir que los amigos en común pudiesen asistir a ambos. La revista Life dedicó en la época un extenso artículo sobre los asesinatos, con fotografías de la escena de los crímenes. Entrevistaron a Polanski para el artículo y este incluso permitió que se le fotografiase en el salón de estar donde murieron Tate y Sebring, con la sangre seca de Tate claramente visible en el suelo delante de él. Esto fue criticado, aunque él dijo que lo había hecho porque quería saber quiénes eran los responsables y que quería impresionar a los lectores de la revista con la esperanza de que alguien pudiese ayudar en la investigación. A raíz de los acontecimientos, se reeditaron todas las películas en las que había actuado Tate, consiguiendo más popularidad que las ediciones originales. Algunos periódicos comenzaron a especular sobre los motivos de los asesinatos.
Algunas de estas publicaciones alegaban que ciertas fotografías de Tate que habían sido divulgadas se habrían tomado durante un ritual satánico, aunque después se comprobó que eran fotografías tomadas durante la producción de la película de J. Lee Thompson, Eye of the Devil. Las amistades de Tate salieron en varias ocasiones a criticar el trato de los medios. Sin embargo, el crimen fue calificado como asesinato ritual. Mia Farrow dijo que era un ser humano dulce y puro como ninguno, mientras que Patty Duke la recordó como una criatura dulce, dulce. Yo estaba loca con ella, y no conozco a nadie que no lo estuviese. Palansky llegó a reprender a los periodistas en una rueda de prensa, diciéndoles que aunque muchas veces habían escrito que Tate era preciosa, posiblemente la mujer más bella del mundo, quien había escrito sobre lo buena que era. Peter Evans después citó al actor Laurence Harvey, quien comentó sobre Palansky después de las muertes: esto destrozará a Roman. Los votos matrimoniales no significan nada para él, pero pocos hombres han adorado tanto a una mujer como él adoraba a Sharon. Palansky llegó a admitir después, que en los meses siguientes a los asesinatos, sospechó de varios amigos y colegas, y que su paranoia solo se apaciguó con el arresto de los verdaderos culpables. Los periódicos afirmaron que muchas estrellas de Hollywood estaban marchándose de la ciudad, mientras que otros estaban instalando sistemas de seguridad en sus casas. El escritor Dahamanik Dan recordó esta tensión. Arrestos y juicio a la familia Manson. En noviembre de 1969, mientras Susan Atkins se encontraba encarcelada por el robo de un coche, alardeó delante de otra presa que era responsable del asesinato de Sharon Tate. Esto la llevó a ser acusada junto a los cómplices que ella misma acusó: Charles Manson, Tex Watson, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian. También reveló que los asesinatos de Leno y Rosemary LaBianca en Los Feliz, Los Ángeles, ocurridos la noche después del asesinato de Tate, fueron a su vez obra de miembros de la familia, incriminando a Leslie Van Houten. El fiscal del distrito de Los Ángeles ofreció a Susan Atkins un trato que garantizaba que no pediría la pena de muerte a cambio de que testificase ante el gran jurado, donde afirmó que fue incapaz de apuñalar a Sharon Tate y que fue Watson quien lo hizo, contradiciendo lo dicho antes de su arresto. Atkins se negó a seguir colaborando, forzando al fiscal del distrito a retirar su oferta inicial. A Kasabian se le ofreció inmunidad a cambio de que aceptase prestar testimonio en cualquier juicio posterior relacionado con cualquiera de los acusados. El ayudante del fiscal Vincent Bugliosi dijo posteriormente que pensaba que Kasabian sería más aceptable por parte de los miembros del jurado porque no había matado a nadie. Aún así, en su libro Will You Die For Me, Charles Watson confesó el asesinato diciendo que Atkins no llegó ni siquiera a tocarla. El 15 de junio de 1970 comenzó el juicio contra Manson, Atkins, Krenwinkel y Van Houten, mientras Watson permaneció en Texas luchando contra la extradición. Los detalles del juicio se divulgaron por todo el mundo. Watson testificó contra un grupo de hippies y su líder Charles Manson, un músico frustrado que pensaba que se acercaba una guerra racial de forma inminente. Creía que la música de The Beatles avisaba del cercano holocausto, al que se refería como Helter Skelter, por la canción de la banda de Liverpool, el título de la canción que apareció escrito con sangre en la escena del crimen. Además, pensaba que solo los elegidos, su familia, sobrevivirían. Manson estuvo asociado brevemente con Terry Melcher, pensando que Melcher promovería sus aspiraciones musicales. Al no ocurrir, Manson se sintió traicionado y furioso. Pensó que podría acelerar la guerra racial matando salvajemente a gente pudiente en sus casas e intentando hacer recaer las sospechas sobre grupos como los Black Panthers. Manson creía que este tipo de grupos ganarían la guerra y predijo que le convertirían en su líder en el momento en que se diesen cuenta de que eran demasiado ineptos para gobernar la nueva sociedad. Había estado en la casa 10050 de Cielo Drive y aunque sabía que Melcher ya no vivía allí, la casa representaba su rechazo contra el show business establecido. Ordenó a Watson, Atkins, Krenwinkel y Kasabian que fuesen al lugar y matasen a todos los allí presentes, mientras él permanecía en el campamento de Spans Movie Ranch.
Los testimonios de Kasabian y Atkins revelaron detalles desconocidos por el público. Cuando el grupo escaló la verja de la propiedad, fueron vistos por Steven Parent, quien abandonaba la casa en ese instante. Watson se acercó al coche y ordenó al conductor que parase. Parent le pidió a Watson que no le hiciese daño, prometiendo que no diría nada, pero la respuesta de Watson fue acuchillarle y dispararle 4 veces. A continuación, Watson le ordenó a Kasabian que permaneciese fuera mientras el resto entraba en la casa. Acorralaron a los 4 ocupantes en el salón de estar y les ataron a punta de pistola. Cuando Watson les ordenó que se tumbasen boca abajo, Jay Sebring pidió que tuviesen en cuenta el estado de Tate y que no le hiciesen daño. Watson disparó a Sebring de inmediato. Wojciech Frykowski y Abigail Fowler escaparon, corriendo en direcciones distintas hacia el jardín de la entrada, donde se les abordó y se les mató. Tate permaneció en la casa y suplicó por la vida de su hijo, pidiendo que la secuestrasen para que pudiese dar a luz y después la matasen. Atkins testificó que le dijo a Tate que no tendrían misericordia con ella. Fue apuñalada 16 veces y Atkins mojó una toalla en la sangre para escribir Pig en la puerta principal de la casa. Abandonaron la casa de Tate pasada la medianoche y regresaron a Spahn Ranch. Durante la parte de imposición de la pena del juicio, volvieron a preguntar a Atkins sobre su actitud con Tate y su papel en su muerte. Dijo. Se declaró a los acusados culpables y se les condenó a muerte el 29 de marzo de 1971. A Charles Watson se le juzgó por separado después de ser extraditado desde Texas. Los psiquiatras testificaron que parecía que estaba fingiendo demencia y a pesar de que admitió haber participado en todos los asesinatos, se negó a reconocer sus responsabilidades, y fue citado extensamente por la prensa sobre su afirmación de que no se había percatado de que Sharon Tate estaba embarazada. Se le declaró culpable y fue sentenciado a muerte el 21 de octubre de 1971. Sin embargo, la pena de muerte se transformó inmediatamente en cadena perpetua después de que la Corte Suprema de California invalidara, gracias al caso California v. Anderson, todas las penas de muerte impuestas antes de 1972. A día de hoy, Watson, Krenwinkel y Van Houten continúan encarcelados, mientras que Atkins murió en prisión el 24 de septiembre de 2009. A su vez, Manson murió el domingo 19 de noviembre de 2017.